Buenos días a todos, mi nombre es Javier Cuervo, soy ingeniero agrónomo, profesor del programa de Ingeniería Agroecológica en Uniminuto Centro Regional Sabana Centro Yubaté en Colombia y voy a presentarles algunos de los hallazgos interesantes de un proyecto de investigación realizado el año pasado. Eh, este resultado se denomina análisis de imágenes RGB para la identificación de Sphaerotheca panosa en foliolos de rosa. A manera de introducción, la rosa de corte es un rubro de importancia económica en Colombia, bien lo sabemos, mundialmente conocido por su calidad y diversidad de flores de corte para exportar a muchos países. Es un mercado muy dinámico e interesante a nivel global y a nivel del país también lo es. El cultivo generalmente se realiza en condiciones similares a aquellas en la sabana de Bogotá, máximo 2.600, 2.700 metros sobre el nivel del mar, dependiendo cada una de las especies que se estén cultivando. Como rubro es importante a nivel de la economía local en la región y en el país. Hay muchas flores de corte que se cultivan acá, proveen mano de obra y dinamismo también a las regiones. Así pues, esto ha hecho que haya sido reconocido durante los últimos 30, 20 años como un sistema que aporta mucho a la economía nacional. Además que es altamente tecnificado, es uno de los sistemas agrícolas más tecnificados en el país. Sin embargo, así como los distintos cultivos, tanto libre exposición como bajo cubierta, pues enfrentan muchos riesgos y hay limitantes, plagas, enfermedades, estreses, disponibilidad de agua, calidad de agua. Y en términos de enfermedades, hay una que se denomina mildeo polvoso, que es causado por un hongo denominado Sphaerotheca panosa, que de no ser bien manejado podría causar pérdidas de hasta el 30% en la producción. Los manejos están relacionados pues con el tipo de productos que se apliquen, los manejos de ventilación, de humedad relativa y temperatura a nivel del invernadero, así como las decisiones en el momento apropiado. Y me refiero a esto en términos del tiempo, porque un avance importante de la enfermedad ya en un punto en que nosotros podamos ver el signo, que es la evidencia física visible de las estructuras del hongo fundamentalmente en las hojas, pues ya hay un mayor riesgo de la dispersión y propagación. Esto significa que como muchas enfermedades, y para este caso específico, Sphaerotheca panosa, sería interesante tener un método, una técnica para la detección temprana y remota. O sea, apenas se encuentra en un estado en el cual es asintomático o apenas se encuentran los signos, ¿sí? Pero en algunos de los órganos y en pocas plantas, ¿sí? Para la detección. Lo que sucede es que, como en este sistema productivo, muchos otros, la identificación de los focos de las enfermedades y de las plagas se hace subjetivo. O sea, es un operario que va haciendo una evaluación y no en todas las camas de cultivo, porque hay áreas muy extensas, 50 hectáreas, 100 hectáreas de cultivo. Hay fincas de distintas dimensiones. Se hace subjetivo, entonces ubican algunas camas de forma estratégica y esas son las camas piloto en las cuales van a realizar un monitoreo y luego generalizan lo que sucede en estas camas, entonces posiblemente está sucediendo en general en el resto del cultivo y con base en ello pues se toman las decisiones. No deja de ser subjetivo. Además que los signos de la enfermedad pueden confundirse con residuos de producto, con otras enfermedades, otros daños, estreses, entre otros. Entonces es muy fácil confundirse. En muchas otras experiencias en otros sistemas productivos se ha utilizado imágenes RGB y multiespectrales para la detección de plagas y enfermedades. Sí, y la precisión ha sido de hasta el 95%, dependiendo la especie vegetal, dependiendo del individuo o blanco biológico y dependiendo las condiciones del cultivo. Pero es una opción interesante que básicamente
se fundamenta en lo siguiente: una hoja sana tiene una capacidad de absorción de radiación distinta, de transmitancia y en efecto de la reflectancia de la luz, ¿sí? Una hoja infectada y una hoja sana pues entonces tendrán esos patrones diferenciales. Y si nosotros logramos identificar cuál es el patrón específico de reflectancia para una enfermedad, una condición de estrés biótico o abiótico, sería de ganancia. Y ese fue uno de los objetivos de este proyecto, pero primero que todo lo quisimos realizar en condiciones de laboratorio, tomando muestras de hojas y de foliolos de rosa, cultivar Brighton en un sistema productivo comercial, foliolos tanto con la presencia de la lesión visible y aquellos que no, y en condiciones de laboratorio, en condiciones de iluminación apropiada, se hacían los registros de las imágenes para posteriormente hacer un análisis de la reflectancia de las hojas en 3 clases. Hojas y foliolos en 3 clases: sin lesión, con lesión y aquellas adyacentes a la lesión. Posterior a la captura de estas imágenes se realizó un procesamiento para el análisis. El área experimental y el material vegetal, los tratamientos ya descritos en sus clases: adquisición de imágenes, procesamiento de imágenes utilizando OpenCV, en Python 3, para el procesamiento de imágenes pues eliminamos ruido, del cual no está exento las imágenes, así hayan sido tomadas en unas condiciones más homogéneas. Luego una uniformación de las imágenes, la segmentación, maximización del contraste y la extracción de intensidad de los píxeles a través de unas áreas definidas de interés por nosotros, o regiones de interés. Como variables medidas, pues en efecto la intensidad de los píxeles, tanto en las áreas de tejido en cada clase: áreas de tejido que presentaban la lesión, aquellas sin lesión y adyacente a la lesión. ¿Por qué adyacente a la lesión? Porque en esas áreas de tejido cerca de la lesión, ¿sí?, posiblemente hay una expresión de la infección que nosotros no podemos ver, pero que posiblemente en alguna de las longitudes de onda sí se hubiera visto el patrón, y queríamos ver a ver si era posible detectarlo. Captura de imagen, masking, thresholding, el ROI, tal como lo mencioné hace un momento. Y como resultados tenemos que la nova de Welk, dado que no se cumplió uno de los supuestos de la homogeneidad de las varianzas entre los grupos, indicó la existencia de diferencias significativas entre las clases evaluadas, fundamentalmente entre aquellas que presentaban la lesión y aquellas que no tenían lesión o adyacentes a la lesión. Esto significa que la presencia de la lesión, si hay un cambio significativo en la intensidad del píxel, pero que esté cerca, o sea que posiblemente estén infectadas estas células, no necesariamente hay un cambio en la reflectancia en estas condiciones para este cultivar. Esto significa que las diferencias entre las reflectancias de las clases nos permiten consolidar previamente en condiciones de laboratorio la capacidad del análisis de reflectancia como un método para específicamente detectar la presencia de esfaroteca panosa en cultivares de específicamente Brighton en las condiciones de laboratorio, ¿sí? O sea, en este momento no podemos extrapolarlas, y pues ya hay otro proyecto en el cual estamos realizando pruebas adicionales con otros cultivares, otras enfermedades. Ustedes saben, se requiere de muchísimas imágenes, cientos o miles de imágenes para ser procesadas, con la finalidad de estimar la capacidad de predicción a través de algoritmos de aprendizaje automático, machine learning, deep learning, que nos permitan tener más confianza en estos datos. Este fue el primero de los pasos de este proyecto, que tiene muchas fases adelante en las cuales nos encontramos en este momento. Así pues que nos mostró que sí existe una brecha y una aplicación también potencial en este tipo de sistemas productivos. Adicionalmente, lo que no se pudo haber detectado aquí
por ejemplo, la condición asintomática de las células infectadas, muy posiblemente infectadas, que no presentaban el signo, posiblemente pueda detectarse en otras longitudes de onda como el infrarrojo de onda corta o el infrarrojo, que también es otra de las fases posteriores del proyecto luego de hacerlo con multiespectro. Adicional, hay que tener en cuenta que cada patógeno pues va a tener un espectro de reflectancia específico, ¿no? Y que este método, pues ya lo discutimos, no se puede extrapolar. Se requieren de evaluaciones de reflectancia en condiciones de campo, claro, en las condiciones reales, que es lo que estamos ejecutando, en los cuales hay mucho ruido de vegetación atrás, variabilidad en la incidencia de la radiación y por lo tanto en la reflectancia, la posibilidad de que se presenten sombras y otros ruidos, tanto ambientales y físicos, que hacen que esto sea un reto, pero interesante. El procedimiento realizado entonces nos permite estimar el estatus fitosanitario de estos foliolos y hojas de rosa infectadas por Sphaerotheca panosa. Se requiere también que posterior a este trabajo que es muy interesante y que se ha realizado de la mano de los productores aquí en la Sabana de Bogotá, se pueda llegar a la definición de distintas firmas espectrales correspondientes a distintas características o estreses bióticos y abióticos. Allí vamos, y es un trabajo muy interesante. Estamos ejecutando acá. Les doy muchas gracias a ustedes por su atención y estaré pendiente de cualquier comentario. Muchas gracias.